A mucho gusto, muchísimas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Claro que es toda una propuesta y aparte de eso, es muy importante saber que uno tiene que tener paciencia, ¿verdad? También, porque a veces queremos que todo fluya y que apenas empecemos, saquemos los sacos para empezar a guardar el dinero. Sí, la verdad que todo cuesta bastante, pero hay que ser perseverante. Yo siempre he dicho que la paciencia todo lo alcanza y la perseverancia, ¿verdad? Yo silencio un poco ¿cómo se llama? Mi micrófono, porque yo cuido a mi nieto, entonces tiene una voz como de aquí al otro lado de la calle. Trini, una consulta, ¿su emprendimiento de qué es? Bueno, yo en mi momento, el IMAS me ayudó para ponerme un bazar, pero como la infraestructura de la casa está muy mala, no lo he podido hacer. Sin embargo, siempre trato de vender algunas cosas, digamos, por línea, o si alguien me pide, más que todo con la familia, ¿verdad? Yo hago tarjetería, todo lo que es tarjetería, libretas, todo eso. Fotocopias y cosas así, ¿verdad? Pero no he podido así como del todo decirle que yo ya salí adelante, ¿verdad? Porque verdaderamente no lo es así. Y muy duro, digamos, si yo cuido a mi nieta, entonces también eso es mucha paciencia, pero hay momentos en que a uno, bueno, casi todos los momentos, como yo no he abierto, no son tan buenos, pero sí hay momentos que pues Dios no se olvida de uno y como le digo, esto es una cuestión de paciencia y que si yo les doy un consejo, por ejemplo, Dios, vea cuántos médicos hay, ¿verdad? Y todos tienen trabajo y tienen su especialidad y todos hacen de la mejor manera, hacen sus, ¿cómo se llama? Sus maneras, digamos, tienen sus recursos, usan digamos, la sabiduría que Dios nos da para incrementar y para poder ya salir adelante, y a veces nos copian las ideas y no importa, uno se siente también agradecido de que uno pudo aportar ideas a todo el mundo, y porque las ideas tampoco se pueden como patentizar. Ahora todo el mundo en YouTube y Pinterest y ahí comparten todo, entonces, ¿verdad? Es importante, eso es muy bonito, eso me ha gustado mucho a mí, la sociedad, que ya ahora no son egoístas, ya la gente no se va por, mira, esto cómo lo limpiaste, qué lindo que te queda, es un producto que yo compro carísimo. Ay, no, mira, eso es bicarbonato y vinagre y échale esto y limpiarlo. Y eso a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? Que la gente se ha hecho como muy solidaria. Pero ya cuando tenemos un emprendimiento como tal, tenemos que aportar nuestras propias ideas, y a veces ver cómo seguimos incurriendo, porque la mentalidad la tenemos todos. Entonces ver cómo seguimos aportando a la sociedad, para ver si salimos adelante con ofertas, o te mando un obsequio, o así, ¿verdad? Porque si no, creo que no caminaríamos. Así es, Trini. Qué bueno que aproveche estos espacios, Trini, y la felicito por la perseverancia, se trata de eso. Claro, muchísimas gracias a usted por el tiempito que nos regala también. Dios me la bendiga, y a la oficina de la mujer, que es demasiado especiales ellas, son muy solidarias con nosotras, y usted también, Julie, que nos ayuda tanto, ¿verdad? Con sus espacios, porque todos tenemos cosas que hacer, pero cuando queremos salir adelante tenemos que sacar el ratito. Así es. Gracias. Con todo gusto. No sé si alguna otra quiere hacer alguna consulta, pueden enviarla también por medio del chat. Buenos días. Bueno, excelente. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Mi aporte es muy pequeño, pero también una duda, porque yo creo que para emprender hay que ser muy valiente, ¿verdad? Hay que creérsela, porque ahorita que esto está tan difícil, entonces yo sigo mucho a la profesora, porque uno tiene que tener conocimiento, como decía ella, para entender algo. Lo estoy viviendo en experiencia propia, toda una empresa, y bien embajada, porque casualmente
yo estoy en el área como contable, pero se ve donde se está disparando más las ventas, las salidas y las entradas. Gastos de representación, voy a comer rico, gasto gasolina, voy a la playa, donde veo dinero, yo empiezo a hacer esos gastos innecesarios, o por lo menos con una medida. Entonces, para ir al grano, imagínense que está a punto de cerrar. Y creo que como una empresa grande, a veces parece para nosotros lo que vamos a emprender es mi empresa y yo la voy a ver grande, necesito verla grande para querérmela. Sin embargo, tiene todo, como todo, tiene sus riesgos. Profe, digamos, yo ahora me ponía a analizar cuando usted dijo lo de los flujos de caja y todo eso, porque es difícil cuando la persona empieza a ver plata, se le olvida que tiene que pagar los, no sé, si hace pan, los huevos y que una cosa y la otra, o si hace tamales que hay que comprar las papas, que los ajos, no sé, nunca he hecho un tamal, es que he visto cómo los hacen. Entonces uno dice, si la gente no tiene conocimiento y no mide diferenciar esos dineros, cómo a manejarlos, se empieza a descontrolar todo y el emprendimiento no crece. Yo me preguntaba ahora, porque de la semana pasada, que un tamal, una piñata me costaba 1.200 colones, hoy vale casi 2.000 colones, por las lluvias. Entonces, eso es lo que dicen, ¿verdad? Que todo va a subir y que, bueno, las cosechas que se han perdido y todo. Por ejemplo, yo hago tamales, mi emprendimiento es para hacer tamales, se me ocurre. Y viene una empresa y me dice, mira, voy a hacer, la empresa mía, y vamos a dar un tamalito, pero son 200 piñas. Y bueno, yo saco ahí el presupuesto y se lo doy, todo muy bien. O hago una especie de proforma y le hago, ok, va a costar 1.500. Es un ejemplo, o sea, estoy dando números ahí. Pero resulta que cuando me fui a comprar, por eso la gente, o sea, hay gente que no hace ese procedimiento, irá primero ver cuánto me cuesta a mí la materia prima, y cuánto es mi tiempo, ¿verdad? Como decía usted, si lo hago en leña para que me salga más barato, cuánto me va a costar mi leña, pues si voy en electricidad me va a salir más caro. Entonces, todo ese proceso, antes de presentar un presupuesto, la gente dice, yo escuchaba gente que dice, vieras, me fui en todas, se lo di en tanto, y fui, el tomate estaba en tanto, el papa subió la verdad, y quedó casi que en nada, y la breteada, como dicen ahí, como decían los ticos, hasta ahí llegó. Entonces, esa parte quería hacerlo porque eso pasa muchísimo en nuestro país, que el tico es dado tal vez en aquello de que no se me vaya la venta, ¿verdad? Denme chancecito, con mucho gusto, yo aquí mañana o pasado mañana yo le hago una propuesta formal de lo que vale, lo que yo voy a hacer, porque tiene mucho validez lo que usted acaba de decir, si me voy a levantar temprano, voy a coger el tiempo. La tamaleada también mis respetos, porque no es un trabajito, es agotador. Profe, ¿cómo manejar eso? Porque ¿cómo le cuesta a la gente? Sí, Claudia, aquí lo que acabas de mencionar está asociado a la ficha de costo de un producto o de un servicio, ¿verdad? La ficha de costo de un producto o un servicio tiene incluido todos los gastos o costos, gastos asociados a costos específicamente, en los que yo incurro para poder elaborar un producto, para poder prestar un servicio. Ahora bien, por lo general, las personas que se dedican a emprender o que venden un producto específico o ofrecen un servicio en específico, tienen bien definido, o deben tener, el principio básico es ese, bien definido, cuáles son los ingredientes que necesitan y cuál es el costo que tienen los ingredientes que necesitan. Pero volvemos a lo que les he dicho, a lo que mencioné varias veces en este espacio, y es el hecho de llevar un control, ¿verdad?, de la etapa en la que estoy. Yo puedo tener en mi ficha de costo, o en mi manejo de precios, puedo tener que, por ejemplo, la papa, yo la necesito para el producto X que yo elaboro. Sin embargo, la papa la estuve comprando hasta octubre en 950, en un rango entre 950 y 1.050 colones el kilo, y sin embargo en estos momentos está en 1.400 colones. Por eso es importante llevar un control de precios, un control de inventarios, un control de flujo efectivo, es decir, ese tipo de cosas, un control de mis ventas. Ese tipo de elementos tan delicados que influyen incluso en el precio final de mi producto, yo debo tenerlos monitoreados en el mercado. Porque si esta situación, por ejemplo, ahora en esta fecha el tomate, ustedes saben que se dispara pero fenomenalmente.
El tomate de Navidad, noviembre, diciembre, llega a alcanzar precios de 6.000 colones el kilo. El año pasado sí lo experimenté, 6.000 colones el kilo. Entonces, esos son productos que si yo voy necesitando, son fundamentales para la elaboración de lo que yo ofrezco, pues debo tenerlos controlados, el precio, para yo poder prever situaciones como esta, que me aparezca un cliente interesado en un volumen determinado y yo entonces poder definir según el precio real que estoy manejando, que se está manejando en el mercado, en cuánto saldría para ese cliente el producto, aunque me esté pidiendo un volumen determinado, aunque me esté pidiendo una cantidad determinada, porque no puedo quedar por dentro. Por eso no debemos, en estos casos, los clientes habituales, ya más o menos nosotros sabemos en qué precio vamos a estar manejando los productos, pero ya cuando aparece un cliente nuevo, y sobre todo si voy a ofrecer el producto, voy a ofrecer el servicio en una cantidad determinada, debemos pedirle un tiempo. Sí, yo le voy a hacer, vamos a hacer una cosa, yo le voy a manejar, le voy a elaborar una proforma, o le voy a hacer un presupuesto para que usted vea exactamente de cuánto estamos hablando, cuánto le va a costar, y además para yo poder tener un control de cuánto es que yo voy a estar necesitando, porque estamos hablando de volumen, ¿ok? Y no podemos quedarnos por dentro con la mano de obra, porque la mano de obra, sobre todo en este tema de la tamaleada, la mano de obra es importante, porque les había dicho, no siempre el mercado, no siempre las personas son capaces de valorar el precio del producto que le estamos ofreciendo a partir de lo que nos cuesta elaborar, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, mes de diciembre, tomates en 6.000 colones, en 4.500, en 5.000 colones. Mes de diciembre, papas en 2.000 y resto de colones. Y así sucesivamente. Imagínense que un chile está costando 900 colones. Un chile, ¿verdad? Y en este tema de elaboración de alimentos, estos precios suman. Y es importante que los tengamos controlados y que sepamos exactamente de qué proveedor los vamos a comprar más cómodo. Si el proveedor se mantuvo con ese precio, ¿dónde nos vamos a acercar a buscar lo más cómodo para no equivocarnos en el precio final que vamos a ofrecer al cliente y sencillamente o quedar por dentro o perder al cliente? Porque muchas personas realizan la siguiente práctica: le dan un precio inicial al cliente y luego cuando llega el momento le dicen, ay, qué pena, pero no cuesta eso. Eso no es una buena práctica en el mercado, y me ha sucedido, me lo han hecho, he comprado productos que después me han cambiado el precio, y entonces yo, por un nivel de compromiso con la persona que ya dedicó tiempo, que ya dedicó, digo, bueno, está bien, pero no es una buena práctica, porque le compro esa vez y no le compro más, porque sé que no es una persona confiable, porque no hizo en el momento correcto y de la manera adecuada los números para poder saber en qué precio ofrecer el producto del mercado. ¿Okay? No sé si por ahí con la explicación que acabo de dar respondo a tu consulta, Claudia. No, bien, muchas gracias, profe. Y me llamó la atención cuando usted decía que desgraciadamente antes sí, como que la gente, como cuando se dan los polacos, ¿verdad? Que la gente da bonos, y eso no funciona, porque entonces llega un punto en que usted no tiene dinero, el dinero está en la calle y usted no tiene con qué producir. Exacto. Así es. Hay que ser cuidadoso y aprendiendo para dar crédito. Con mucho gusto, Claudia. Yuleidi, de momento también hacen una consulta en el chat, que si habría alguna posibilidad de compartir parte de la información, ¿verdad? Sí. Como las diapositivas. Sí, claro. Para hacérselas llegar. Ok, excelente. Entonces, nada más, bueno, las personas que estén interesadas en recibir este material pueden escribirme al correo electrónico catherine.arce@municoicochea.go.cr, o también pueden escribir al WhatsApp de la Oficina de la Mujer para enviárselas. El teléfono de WhatsApp es 7181-3681.